Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 1 de mayo del año 2023. Saludo a quienes nos acompañan. Empiezo por Martín Buenos y voy por orden alfabético. Buen día. Buen día, Emiliano. Sigo con Pablo Carrasco, que está a distancia. Buen día, Pablo. Buen día. Yo aclaro que hoy estoy porque Masarovich me dijo que se cobra triple y como eso ocurre, Masarovich no trabaja bien, acá estamos. Ah, bueno, si no, no estarías. Claro, hoy. Masarovich, Gabriel también se encuentra con nosotros, pero acá en la radio. Buen día. Buen día, buen día. Y el último saludo es para Eleonora Navata. Buen día. Buenos días y salud a todas y todos los trabajadores este día. Dijo salud. ¿Cómo saludas tú en un día como el de hoy, Gabriel? Yo le digo a veces salud y a veces feliz día. Ajá. Me rezongan a veces por decir feliz día, pero yo lo digo así. Una vez, ayer me recordaba a Leonardo Costa que yo una vez dije que para mí el 1 de mayo es como Navidad y efectivamente es así. ¿Como Navidad? Sí. Ah, mira, eso es el puntapié ideal para el tema que quiero proponerles. Hoy es el Día Internacional de los Trabajadores, un feriado nacional en buena parte del mundo que se celebra con manifestaciones y actos organizados por sindicatos o centrales sindicales. Para muchos es una jornada de lucha reivindicativa. Otros la toman como un día libre bien ganado para juntarse con la familia y con amigos. Otros directamente son indiferentes. Entonces, teniendo en cuenta que acá tenemos 4 tertulianos que además con el mundo del trabajo tienen relaciones diferentes, quiero saber qué significa para ustedes el Día de los Trabajadores y sobre todo qué significa en este año 2023. Empiezo con Eleonora. A ver, ¿cómo te sitúas tú? ¿Tú sos? Yo soy una trabajadora. Una trabajadora empleada. Sí, empleada. Además de que haces tareas de consultoría como periodista, pero por tu cuenta, ¿tenés las dos variantes? Sí, yo soy empleada, aportante al BPS, dependiente. Bien. En mi trabajo principal. Así que sí me considero, independientemente de eso, hay de otras formas de contratación laboral, muchas veces perversa para los trabajadores, como el tema de las unipersonales y demás, me considero una trabajadora. Martín es abogado. Un obrero del derecho. Un obrero del derecho, escuchen esa definición. Un obrero del derecho. ¿Sí? ¿Ejercés la profesión de manera liberal, como se decía antes? Sí, absolutamente. ¿Integrás un estudio jurídico? Un estudio jurídico, diríamos, no tengo jefe, lo cual no me pone dentro de la categoría de un trabajador clásico, pero soy un obrero del derecho. ¿Sos socio en el estudio? Sí, correcto. Bien. Como quien dice, yo siempre digo, quien tiene que utilizar sus esfuerzos físicos, sean mentales o físicos, para pagar la olla, es bastante trabajador. Sigo. Gabriel es periodista, hoy integrante del equipo del semanario El Popular. Exacto, sí, hoy sí. En otras épocas, pero siempre en categoría de trabajador asalariado, sí. Básicamente sí. En la comunicación siempre. No, bueno, hace muchos años que sí, ¿no? Me tocó muchas veces vivirlo como periodista de la República y hasta como secretario de redacción, 14 años, pero yo trabajé 7 años en una fábrica de calzado. De hecho, en el 1 de mayo del 83, de que hoy se cumplen 40 años, estaba organizando el sindicato en la fábrica de calzado, o sea, trabajé y fui delegado de los consejos de salario incluso. Pablo, tú sos ingeniero agrónomo y empresario, productor ganadero, ¿cómo lo presentás? Y tal vez yo soy alguien que fue empleado 10 años de la universidad y después emprendedor, y ese emprendedurismo me devino en empresario. Así que acá en esta mesa yo soy el otro lado de la lucha de clases y me gusta tener la oportunidad de dar la visión sobre el trabajo de este lado que estoy hoy. Bueno, quedan presentados de esta forma los 4 interlocutores. Voy de vuelta a la pregunta y con Eleonora. ¿Qué significa para ti un día como el de hoy? Bueno, a mí el 1 de mayo es un día que me gusta mucho. Me parece que tanto para los que creemos que los trabajadores organizados tienen su día de reivindicación, pero además de disfrute, creo que ambas cosas pueden pasar el 1 de mayo. Me parece que es ese día bien ganado de trabajadores y trabajadoras. A mí
generalmente me gusta ir al acto del 1 de mayo. Todas las veces que puedo, que son la mayoría, asisto. Y bueno, creo que hay una cosa que me gusta del acto, y lo decía Marcelo Abdal hace un tiempo: no necesariamente uno tiene que estar agremiado en un sindicato del PIT-CNT para poder asistir al acto. El acto es para todos y todas los trabajadores, y eso me parece que está bueno, y que está bueno reflejarlo, y que está bueno que pase, ¿no? Y por eso también he ido muchas veces. Me tocó durante muchos años, y una tarea que disfrutaba un montón, cubrirlo como periodista. O sea, yo era de las que cuando decían quién quiere trabajar el primero para cubrir el acto, yo era de las que quería, porque bueno, más allá de cumplir el rol del periodismo, también disfrutaba de todo eso de ir al acto. Y bueno, hoy ya no estoy en ese rol, pero lo he compartido inclusive con mis hijos, algunas veces con uno, otras veces con otro, y me parece que es algo, son de esas tradiciones de los trabajadores y bueno, y de la sociedad uruguaya, que me parece que está bueno transmitirlas de generación en generación, más allá de lo que después el desarrollo político social de cada individuo vaya a tener, o quién vote a quién, no importa. Esto lo dejo fuera de a quién votes o a quién no votes. El movimiento obrero tiene mucho para enseñarnos, aunque a veces con alguna consigna no estemos de acuerdo. Creo que tiene mucho para enseñarnos, y me parece que desde ese lugar está muy bueno poder vivirlo y poder asimilar eso. Está bien, ahí tengo una respuesta de Leonora en general, a propósito de cómo vive el Día de los Trabajadores. Después quiero aterrizar esa respuesta en este año, en este año 2023. Bien. Pero seguimos. Pablo, ¿tú cómo te plantás? ¿Cómo lo sentís? Mira, bueno, para mí es un día, para mí pensar en el trabajo y en el manejo de la gente, en el buen sentido de la gente, es algo que para mí es de todos los días, digamos, porque me va la vida en que eso funcione. Nosotros tenemos hoy más de 200 personas o 200 familias que trabajan con nosotros, y que eso armonice y funcione aceitadamente. No es muy fácil, y es algo que nos desvela. Pero yo, como les decía, quería hablar desde mi lugar y hacerle caso a Emiliano, que nos advirtió que no íbamos a caer en la discusión de los sindicatos. No, porque, a ver, es una discusión que puede elegirse, es una discusión que puede darse un 1 de mayo. Yo creía que no estaba mal que, siendo el Día de los Trabajadores, habláramos de los trabajadores y de los desafíos que, en cuanto a los trabajadores y el trabajo, tenemos hoy, 2023. Sí, está bien entendido, me parece muy bien. Pero mira, el otro día, por primera vez en mi vida, me encuestaron, creo que era equipo consultores, y me preguntaron cuál era el peor problema del Uruguay, y hice un rápido repaso, y no dudé en decir que para mí es el sindicalismo. ¿Tá? El sindicalismo no, en Uruguay excede absolutamente a la defensa de los trabajadores, y no voy a entrar en eso, pero para que sepan de que, si ese hubiera sido el tema, iba a estar impresionante la discusión con Mazzaroni. Entonces, no lo dudo. De todos modos, pará, si para ti ese es un factor importante a la hora de hablar de los trabajadores, bueno, capaz que terminamos con alguna consideración sobre los sindicatos, pero sigamos. No, tengo cosas mucho más interesantes que eso. Digamos, el modelo actual de trabajo, yo creo que es un modelo que está muy mal. Es decir, Woody Allen decía: la jubilación es valorada únicamente por las personas que han dedicado su vida a un trabajo que detestan. Y lamentablemente creo que eso debe ser la mayoría de los trabajos, y la jubilación tiene ese nombre porque el trabajo es un calvario, digamos, y de ese lugar no hemos podido salir. ¿Tá? Entonces, a nosotros nos fue muy bien en el manejo de la gente. No tenemos sindicatos, no tenemos departamento de recursos humanos, y tenemos una lealtad de la gente que por muchos años ni siquiera nos dimos cuenta por qué. Es decir, no es que yo hice un curso en Harvard y lo apliqué en la empresa y que eso funcionó, no. Manejando instintivamente todas las cosas, hoy les cuento qué me parece que son las claves de que te vaya bien. A nosotros, un capataz, cuando entregamos un campo y queda sin trabajo,
se va al seguro de paro, porque él decide irse al seguro de paro hasta que haya otro campo, porque quiere trabajar con nosotros. Y eso me costó mucho entender de por qué sucedía. Y entonces, eso se da cuando ustedes para la producción claro, arriendan campos en distintos lugares del país, hay un momento en que el arrendamiento finaliza, de eso estás hablando. Claro, finaliza o decidís que hay otros campos mejores, es decir, en fin, pero queda una persona enganchada de un trabajo al otro. Pero yo les quiero contar de qué razonamiento. Saben que soy liberal, la gente se está enterando en este momento, pero que nosotros los liberales creemos que el motor del mundo es las personas realizando sus sueños. No creemos que el motor del mundo sea el Estado metiéndose y organizándole la vida a la gente. ¿Tá? Y si eso lo aplicás dentro de tu empresa, que la gente realice sus sueños, es un hecho de que la empresa va a ser muchísimo más exitosa si las 200 personas que trabajan para ti están realizando sus sueños. Lo cual es un desafío muy, muy, muy complicado, ¿no? Porque que cumplan sus sueños, que vivan su vida, que no vivan la vida de sus patrones. A mí me desvela, no sea cosa que tu vida fue vivir la mía. Entonces, en una cosa muy heterogénea, nosotros tenemos peones, capataces, administrativos, tenemos profesionales, tenemos todo, y todos son distintos, pero creo que ese es el desvelo que tiene que tener un empresario. Y las herramientas con las que me parece que hemos conseguido eso, en un análisis ex post, vuelvo a repetirlo, se las cuento en la segunda intervención. Gabriel, vamos contigo. Bien, creo que Pablo tira varias cosas. Primero, es el Día Internacional de las y los Trabajadores, tomados individualmente y colectivamente como clase, ¿no? Porque en realidad estamos homenajeando a los mártires de Chicago, no es un día abstracto. De hecho, yo me lo guardé para el telegrama para ser respetuoso del enfoque del debate, pero bueno, estamos celebrando que en Uruguay hace 133 años que se conmemora el 1 de mayo en forma ininterrumpida. Desde 1890, cuando los sindicatos, muy optimistamente, plantearon la primera huelga universal y se hizo en 12 países nada más por la represión de la policía de los estados, esos que Pablo quiere que no se metan. Y uno de ellos fue en Uruguay, y era tanta la presencia de trabajadores inmigrantes que el acto se tuvo que hacer en 5 idiomas, porque antes de que los matara a palos la policía de la época, hablaron en cinco idiomas en el discurso para poder entender lo que estaban haciendo. Para mí el 1 de mayo es Martín una te fecha. mira con cara seria. Pero no, es que fue, está como impresionado. Históricamente fue así, o sea, fue una época compleja. Yo recuerdo de niño, por ejemplo, el temor que tenía yo a que mi padre fuera al acto del 1 de mayo, porque siempre terminaba con los caballos de la Republicana cargando y a sablazos contra el acto. Me tocó vivirlo con gases lacrimógenos siendo niño. O sea, es una construcción la conmemoración del 1 de mayo que hoy en Uruguay tiene un aspecto de muy civilizado, por suerte, por avance del movimiento obrero y de la sociedad, pero bueno, hoy va a haber muertos en varios países del mundo por conmemorar el 1 de mayo. Entonces, esa observación y presos. Conviene justamente contrastarla con la realidad de acá. Hoy al acto del 1 de mayo van a ir autoridades de gobierno. Sí. Se van a sentar allí en la platea. Hace años que los invitan. Y yo que voy bastante, la verdad que siempre he visto autoridades de gobierno de todos los partidos. Sí, hace años que los estamos invitan. hablando de la época post-dictadura, ¿no? Claro. El panorama en Uruguay antes de la dictadura Era imposible, era lo que estábamos hablando, por eso mismo digo, y además tiene que ver también con esos 40 años que se conmemoran hoy del 1 de mayo del 83, porque tomó un simbolismo muy importante en la recuperación de la democracia, el 1 de mayo del 83 y del 84. Pero eso para mí es una fecha muy importante que nos conecta con la historia, sin ningún lugar a duda, y es muy importante tener perspectiva histórica de las cosas. Es un día de mucha rebeldía en la que yo lo asumo con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, por la historia que tiene a nivel universal y por la historia que tiene en Uruguay. Y además que tiene mucha vigencia. Yo qué sé, a los mártires de Chicago los mataron peleando por la jornada de 8 horas. Bueno, hoy en 2023 sigue siendo una utopía las 8 horas para millones de trabajadores en el mundo. Hoy tenemos más o menos, según la OIT y el Banco Mundial, 3.400 millones de asalariados en el mundo. Nunca hubo tantos.
En Uruguay tenemos 1.200.000 asalariados, 950.000 privados y 250.000 públicos, a grosso modo. Y, por ejemplo, yo escuchaba a Pablo, en el mundo del agro, ayer leía una nota sobre el Día del Trabajador Rural, que fue ayer, y eso no va en polémica con Pablo, digo para colocar la visión general, no solo de la empresa de Pablo. Hay 150.000 personas más o menos vinculadas a la actividad agropecuaria, 80.000 son asalariados. Esos 80.000 asalariados son de los que más perdieron poder adquisitivo en estos años, post pandemia. Entonces, efectivamente me parece que el desafío del trabajo, miremoslo como lo miremos, inclusive con las nuevas tecnologías y todo lo que se contaba. Termino con esto, Emiliano, para poner una reflexión. Se hablaba hasta de la inteligencia artificial y de la sustitución. Hay un gran teórico, Jeremy Rifkin, que hace años escribió un libro que era El fin del trabajo, solo más ridículo que el que escribió Fukuyama, El fin de la historia, ¿no? Y que planteaba que todo iba a ser sustituido. El famoso ChatGPT de inteligencia artificial, que todos están maravillados, que le escribís y te da textitos, está alimentado por decenas de miles de trabajadores que cobran una miseria, que son los encargados de pasar hasta 10 y 12 horas frente a una computadora en condiciones infrahumanas, etiquetando la información para que el genio de la inteligencia artificial después te pueda hacer textitos pelotudos a vos. Entonces, el asunto de... La cara de Martín es un poema. Pero que el problema es que yo recuerdo acá el debate, Emiliano, cuando vinieron las aplicaciones, la economía de las aplicaciones. No te me vayas por termino, no, pero es que la actualidad del 1 de mayo en el 2023, te hablaban de la fantasía de que se terminaba la explotación, entonces iba a ser todo economía colaborativa, y qué bueno, Pedido Ya y Uber, que eran una maravilla y terminaban con todo. Y resulta que volvimos a la tracción a sangre, antes de los mártires de Chicago. Entonces, me parece que la actualidad del 1 de mayo tiene que ver con eso, con la lucha de los sectores más vulnerados de la sociedad, y siempre es un mensaje muy potente que mantiene actualidad. Ahora sí, Martín, te toca cerrar. Abrí un abanico de temas enorme, pero no voy a entrar. Y hay mucha gente que quiere ser su propio jefe, aunque gane poco. Pero bueno, no, bueno, hay distintas formas de ser tu propio jefe, ¿no? Eso, no entremos porque es un abanico enorme. Pónganse todos los auriculares porque así pueden escuchar a todos, incluso a Pablo que está afuera. ¿Sí? Lo que voy a decir, a ver, 1 de mayo, yo supe estar del otro lado del mostrador, o sea, supe ser trabajador subordinado y claramente ser trabajador asalariado y subordinado y ser, diríamos, un empresario o un trabajador autónomo, trabajador independiente. Claramente el sentimiento que uno tiene es otro, es diferente. Por eso yo estoy de acuerdo que en realidad el 1 de mayo es el día del trabajador asalariado, el que tiene un patrón. ¿Por qué digo esto? Porque tiene su raíz histórica y porque si no, trabajamos todos. O muchísima gente trabaja, la mayoría de gente hace tareas de trabajo. Ahora, el empresario, el patrón, hoy no va el 1 de mayo a festejar, aunque trabaje. Entonces a mí no me parece que, no estoy de acuerdo con que el Día del Trabajador, el 1 de mayo es de todos, también de los empresarios que trabajan mucho, pero no es el trabajadores. Pero ellos no es el día de ellos. Entonces digo, me parece que está bueno identificarlo, que hoy es el Día del Trabajador asalariado, que los que supimos ser trabajador asalariado y hoy no lo somos, uno sabe que el sentimiento que hay de un lado y del otro es diferente. Es un tema humano. Se ve que es un tema que está en la humano. Entonces me parece que es eso. Y es un día de respeto. Yo creo que es un respeto que la enorme mayoría de gente es por lo menos en nuestro país, es trabajadora asalariada. Y me parece que es el día de ellos, que lo disfrutan. Yo digo feliz día también. Es un día que disfrutan, es un día que no sienten la carga de la obligación, diríamos, de esa subordinación laboral clásica, como la entendemos. Y no voy a entrar en todos los otros temas que introdujeron porque son infinitos. Bueno, ya tengo varios mensajes de oyentes, en especial marcando diferencias. Por ejemplo, Gustavo dice: soy patrón, lo fui casi siempre, soy empresario y siempre tuve empleados. Desde ese lugar digo que estoy en las antípodas de la opinión de Pablo sobre los trabajadores y los sindicatos. Por otro lado, Alberto
dice que la intervención de Gabriel a propósito del chat GPT fue una simplificación en la que se le fue la moto lejos. Y bueno, y después tengo más, pero volvemos a Eleonora. Bueno, y volviendo al tema, perdón que en la primera intervención no hice referencia de el Día del Trabajador o Trabajadora hoy. A mí me preocupa muchas veces que hemos discutido el tema de la reforma de la seguridad social en esta tertulia. Siempre termino diciendo, tendríamos que discutir el futuro del trabajo, está muy atado el tema de la seguridad social con el futuro del trabajo, y a mí realmente, como trabajadora dependiente y también como trabajadora independiente, con estos sistemas de empresas unipersonales y lo que sea, me preocupa mucho el futuro del trabajo. Me preocupa por el chat GPT, me preocupa por las aplicaciones y me preocupa por la vida que los trabajadores llevan hoy. ¿Hasta cuándo tendremos trabajo? ¿De qué vamos a trabajar dentro de 10 años? ¿De qué nos vamos a jubilar? Porque no sabemos bien de qué, los que todavía tenemos un trecho largo hasta la jubilación, no tenemos claro y tenemos una incertidumbre y una angustia constante sobre qué va a ser de nuestro futuro. Todo lo que aprendimos a hacer hasta ahora, todo lo que estudiamos, lo que aprendimos con la experiencia de los años, ¿dónde va a quedar? Si las aplicaciones nos van a suplantar, si los chats GPT, si las inteligencias artificiales, hasta dónde van a llegar y hasta dónde van a comer parte de nuestro trabajo y de qué vamos a trabajar nosotros. Hace poco, acá en Perspectiva, hubo una entrevista que creo que fue particularmente provocativa con Jorge Grunberg, ¿no? Rector de la Universidad Dort. Él sostenía que lo que todos más o menos decimos, de que la formación que el joven adquiere, incluso a nivel universitario, ya no es para toda la vida, eso ya lo sabemos, pero que ahora esa formación va a requerir actualizaciones mucho más frecuentes que, no sé, hace 5 años o hace 10 años, ¿no? Que la persona va a tener que estar formándose, ayornándose casi de manera permanente, incluso decía a edades muy avanzadas. A los 70, 75 años va a ser necesario volver a formarse, etcétera, ¿no? Sí, igual me parecía como que un poco estaba en el país de las maravillas, Jorge Grunberg en la entrevista. Creo que era demasiado optimista. Yo no soy tan optimista como él. Porque ¿no? él le agregaba el factor prolongación de la vida, ¿no? De la expectativa de vida, etcétera. Y hablaba del bono de que los estados tendrían que tener para que nos eduquemos y demás. Y está bien, divino, pero no sé si es el mundo real o si vamos a llegar a eso en un tiempo. O sea, el mundo del trabajo cambia mucho más rápido de lo que creo que pueden cambiar los estados y los países para tener ese tipo de incentivo a que los trabajadores y trabajadoras nos volvamos a reeducar y a formar, o sea, más que nada en ese sentido. El postulado teórico sí estaría bárbaro ahora, no sé cuán posible es. Y entonces esos temas me preocupan hoy. Me preocupa de qué voy a trabajar dentro de 5 años, dentro de 10. Me preocupa de qué me voy a jubilar, cuánto voy a tener que trabajar. No cuánto en años, cuánto en horas. La reducción de la jornada laboral, que es algo que se habla en el mundo también, no solamente tiene que ver con la calidad de vida del trabajador, del bienestar, de eso de poder ir a buscar a sus hijos a la escuela, de poder tener tiempo libre, de poder tener un rato para hacer deporte o para tomar aire, porque los problemas que tienen las enfermedades no transmisibles tienen que ver con el sedentarismo y tienen que ver con que uno no tiene posibilidades a veces de tiempo y a veces económicas de poder realizar deporte. O sea, todo está englobado. Entonces me pregunto hacia dónde tenemos que ir y dónde tenemos que poner el ojo. La reducción de la jornada laboral para que además también más personas puedan ingresar al mercado laboral puede ser algo que tengamos que mirar de alguna forma, y después ver cómo incorporamos todos estos adelantos tecnológicos y todas estas herramientas nuevas de la mecanización y demás a la vida cotidiana nuestra y de nuestro trabajo. Bueno, creo que es un gran desafío y una gran discusión que nos debemos. Súper completa la respuesta de Eleonora a propósito de cómo vive 2023. El Día de los Trabajadores, hoy, en particular hoy, en este año 2023, con todo el contexto que lo rodea. A ver, el día de... Cuando hablamos del mundo del trabajo, a mí lo que siempre me hace ruido en países como Uruguay es que traemos a Uruguay ejemplos de sociedades que son sociedades evolucionadas. Pongo un ejemplo. La reducción de la jornada laboral a 6 horas, etcétera,
seguramente es una muy buena medida que la pueden hacer sociedades que han evolucionado y han cumplido muchas etapas. Uruguay no ha cumplido ninguna etapa. Apenas podemos trabajar bien las 8 horas. Lo hacemos de manera ineficiente, lo hacemos mal. Somos malos trabajadores, ¿verdad? Somos malos los uruguayos en general. ¿Ah? Entonces, hasta que no tengamos una cultura del respeto, de cumplir las reglas y de hacer las cosas bien, y no de tratar de hacer las cosas más o menos, atarla con alambre y poquito, es muy difícil pasar a otra etapa de la evolución de la humanidad. Si uno va a Dinamarca, uno se sienta en Dinamarca a tomar un café y está en otra etapa de la evolución de la humanidad. No son nosotros, están muy lejos de lo que es acá. Entonces no podemos saltar en estas sociedades que nos falta mucho a medidas, diríamos, que son de sociedades que a nadie se le ocurre hacer una ventaja. Hay una fila y todos se ponen en la fila. Estás hablando de la reducción de la semana laboral. Por ejemplo, esa medida, pero como esas hay muchísimas. O sea, es muchísimo. Entonces digo, es que a nosotros nos cuesta mucho, yo creo, hacer bien las cosas. Bueno, el épico discurso de Richard Reed del 1 de mayo tiene mucho que ver con esto que estoy hablando. No, estás hablando de un discurso de hace años. De hace años, sí, claro, de hace, no sé, capaz que 7, 8 años. Tiene mucho que ver con esto que yo estoy diciendo. Primero, hagamos bien lo que tenemos que hacer. Ajá. Después podemos avanzar a otras etapas. Bueno, y ahora vuelvo a Gabriel para finalizar con Pablo. Decirle estas dos intervenciones anteriores. Bien, primero decirle al oyente, obviamente yo hablé 15 segundos de ChatGPT y simplifiqué y puse el foco sobre un tema que no se habla, porque solo se hablan de las maravillas. Me gustó mucho leer una nota de la BBC que recomiendo sobre esto, sobre la parte que no se habla, que está abajo de la superficie de toda la aplicación de la inteligencia artificial. Y vuelvo a que tiene muchas virtudes y que obviamente tiene que ser aplicada a la vida humana. No soy ludista, no. El movimiento obrero ha evolucionado, no planteamos romper las máquinas ahora. Pero la idea, a mí me parece muy importante discutir el tema del mundo del trabajo, pero me parece que nosotros tenemos un gran desafío por delante, aquí en este 2023, lo hemos discutido acá en la tertulia, con Pablo además, un par de veces, que es el tema de la desigualdad. El mundo hoy es más desigual que el de los mártires de Chicago. Hoy hay una concentración de la riqueza mucho más grande que la que había hace 133 años. De hecho, nunca hubo una concentración de la riqueza como la que hay hoy. Entonces, todos los adelantos de la inteligencia artificial, de la tecnología, que en definitiva aumentan la productividad, no se dan en un mundo en abstracto, se dan en este. Y por lo tanto hay que tomar las medidas de quién se va a apropiar de eso y cómo se distribuye eso, y en eso creo que los sindicatos tienen un papel enorme a jugar. No ha habido avances sociales en ningún país, en Uruguay tampoco, sin la presencia de los sindicatos claramente. Yo, por ejemplo, la reducción de la semana laboral está discutiéndose en Chile ahora, no solo en cualquier lugar. Hay convenios colectivos en Uruguay que redujeron la jornada laboral y han sido exitosos en las industrias donde se han aplicado. Y creo que tenemos la obligación de que en todos los desafíos, la formación permanente, no tengo duda, Emiliano, tú lo planteabas, y es un problema central. Hoy nosotros aprendíamos los oficios, yo te hablaba de la fábrica, nosotros aprendíamos los oficios con los compañeros en la fábrica. O sea, un cortador viejo, yo era parador de calzado, el que, para ser claro, el que arma la capellada, en mi caso le tenía que poner el contrafuerte al zapato. Y lo aprendías con los compañeros veteranos que te enseñaban. Digo, hoy en realidad en muchos casos se ha invertido eso. Hoy son los jóvenes que entran al trabajo los que ayudan a formar a la gente más veterana en las nuevas tecnologías que se están introduciendo. Entonces, pero es más complejo. Grunberg decía que incluso esa necesidad de actualización constante va a estar muy diversificada, ¿no? No es que en una misma sección de una empresa todos van a tener la misma obligación de ayornarse a fin de este año, sino que va a depender del cargo que ocupen, qué tipo de actualización necesitan, ¿no? Por eso es que él planteaba lo de eventualmente una cuenta que cada persona tuviera a su favor como parte del sistema de seguridad social para financiar las distintas alternativas esas de reciclaje. Yo no tengo dudas que va a haber una discusión en la humanidad y eso, y termino poniendo dos planteos que a mí me parecen sumamente importantes. Primero, los sindicatos van a seguir siendo necesarios.
y van a tener que pelear por los derechos de los trabajadores que se ven perjudicados claramente con la introducción de algunas cosas y con el aprovechamiento de esto para condiciones de vida complejas y precarias, muy grandes. Y segundo, creo que la pandemia nos ha dejado una reflexión que es obligatorio. Lo plantea la OIT, estuve leyendo varios documentos de la OIT bien interesantes al respecto, y que tiene que ver con que tenemos todo ese desafío por delante. Ahora, la pandemia nos demostró que en momentos de crisis de la humanidad, los trabajos físicos más clásicos fueron los esenciales. O sea, hubo gente que en el medio de la pandemia tuvo que salir todos los días a recoger los residuos, si no hubiéramos estado ahogados en basura. Hubo gente que tuvo que atender y ponerle el pecho a la salud en los procesos hubo mucha salud por internet y todo, pero hubo miles que se tuvieron que jugar la vida en eso. Hubo miles que tuvieron que trabajar como locos para que hubiera mascarillas para todo el mundo. Hubo gente que tuvo que ir a las centrales eléctricas todos los días en condiciones muy difíciles para que tuviéramos electricidad. Entonces hubo también unos días muy raros en la pandemia en la cual lo importante volvió a ser importante y estuvo en el centro de las cosas, y lo que parecía tan trascendente todo el tiempo demostró que a la hora de los hornos no es tanto. Entonces eso también está incluido en la reflexión hacia adelante. Pablo, volvemos contigo. No sé si con lo que te quedó pendiente o con comentarios de lo que escuchaste en el camino. No, bueno, desde el camino solo... porque Gabriel prende el ventilador y te deja tantas cosas en el aire que, bueno, pero de lo único que quiero contestarle a Gabriel es que la parte de su diagnóstico sobre los trabajadores rurales es falso como atún boliviano, completamente falso, digamos, ¿no? Es un mundo donde la desocupación es cero, donde el consejo de salario y el sueldo que fijan no tiene ninguna importancia porque no conseguí gente. Es gente que hoy, cuando va a trabajar, te pregunta si tenés oveja, porque es un trabajo brazoal que no están dispuestos a hacer, y si hay señal de celular. Y si eso no ocurre, esas personas no trabajan. Así que los TIC y nosotros con el trabajador rural estamos en la misma situación, desesperados por ver cómo retenemos a la gente. Pero esa es una punta. En cuanto a... Una discusión interesante para incorporar otro día, ¿no? Que van quedando temas para otros abordajes, en tertulia, sí, o en otros espacios del programa. Imaginá que yo publiqué mis felicitaciones a esta gente que adoro, porque le debo todo, y no sé, los insultos que recibí como explotador fueron de todos los colores, pero bueno, estamos acostumbrados y lo subimos. Pero respecto a este tema que se tocó sobre la tecnología y el trabajo, yo creo que estamos reaccionando de manera tribal, es decir, esta tecnología da superpoderes. Y lo que quiero hacer es un ejemplo de estos días de mi empresa, de una persona con nombre y apellido que no voy a nombrar, pero cómo cambió para esa persona la tecnología. Nosotros tenemos un trabajo que es de preso, que es la parte de trazabilidad. Caravana por caravana en el SNIC, preguntás, cambiás, no te permite hacerlo una lista, tenés que hacer, viste eso, no sé cómo se llama esto, que tenés que escribir las letras que están raras. Bueno, tenés que hacerlo caravana por caravana. Un trabajo de preso. El que lo hacía, estudiante de ciencias económicas en sus últimos años, el trabajo no daba para pagarle mucho más porque era muy poco productivo, y yo decía, lo perdemos apenas se reciba, con toda razón. Bueno, nosotros contratamos un profesional muy calificado para que nos mirara la empresa y se fijara en qué lugar estábamos haciendo trabajos repetitivos del siglo XIX, porque los estamos haciendo porque nosotros somos unos agrónomos que nos volvimos empresarios casi sin darnos cuenta, y por lo tanto tenemos muy poca conocimiento de la empresa moderna. Esa persona detectó en el trabajo de este muchacho que les estoy contando de que eso era completamente robotizable. Entonces, se contrató, se hizo un robot, la semana que viene se pone en marcha ese robot, y lo que este muchacho hacía en una semana se va a hacer en 10 minutos. ¿Qué es lo que la empresa está feliz por ello? Porque vamos a poder utilizar el tiempo libre que le da a él, y lo pusimos al frente como gerente general de Stradivarius, la parte de la carne nuestra. Lo podemos pagar muchísimo más y lo vamos a retener. Digamos, la tecnología te da superpoderes, y lo único que hace es
te abre una chance enorme de aumentar la productividad de la gente y pagarle mucho más. Así que en ese sentido, yo veo completamente equivocados el temor a la máquina de escribir. Los que fabricaban velas ya se enojaban porque hacían ventanas, es decir, esto es muy viejo, y esto siempre pasó lo mismo. A ver, Eleonora, ¿quiere agregar algo? Sí, sí, yo no entiendo a cuál de las respuestas, o sea, a qué es lo que Pablo considera como una respuesta tribal con respecto a la tecnología. A mí, Gabriel dice que sea por aludido. En mi caso no, pero quisiera debe haber sido explicar. por algo que dijo él. En mi caso sí. no considero la tecnología para nada algo negativo. A mí me parece que la tecnología es algo positivo, pero para que sea algo positivo, tiene que ser bien utilizada, como en el caso que cuenta Pablo. O sea, el uso de la tecnología, la aplicación de la tecnología, la sustitución de algunas tareas repetitivas por robots, no estoy para nada en contra. Lo que sí deben ser bien aplicadas. Y por eso Pablo dice, llamamos a un experto que detectó que aquí se podía aplicar otra cosa y mejoró la calidad del trabajo y mejoró la calidad de vida de un trabajador que está haciendo otras tareas. O sea, eso... ¿Quién va a estar en contra de eso? Yo creo que nadie está en contra de eso. Entonces, tampoco... No, déjame terminar un poquito la idea. Mucha gente está en contra de eso, porque Pablo eliminó un puesto de trabajo. Y creó otro. Pero eliminó uno. Y si vas en otros ambientes dirían, no, hay que hacerlo a mano, te dirían. Bueno, no sé, a mí no me ha pasado, por lo menos la gente con la que yo interactúo pero, no tiene... he visto esas discusiones Bueno, está bien, no sé con quién discutí. Yo en general no discuto con gente que, o por lo menos he tenido la suerte de no tener discusiones tan primitivas en general en la vida. En Uruguay pero, bueno, no sé, puede ser, claro, todo puede existir. A lo que voy es, creo que no es una cuestión de estar o sea, que la tecnología sea el enemigo. No, la tecnología no es el enemigo. Nos tenemos que preguntar y nos tenemos que discutir cómo la vamos a usar, dónde la vamos a usar, qué vamos a hacer las personas con respecto a la tecnología. Yo soy una persona que me formo continuamente y que tengo un manejo de herramientas informáticas, tecnológicas, así que yo, que digo, no lo tenía ni cerca hace 30 años, ni cerca hace 20 años, ni cerca hace 10. Y en los últimos 5 he aprendido hasta a programar. ¿Y sabes qué? Estoy agradecida que haya tenido esa necesidad en mi trabajo de tener que aprender todas esas herramientas. No las descarto ni las rechazo para nada, pero tenemos que discutir qué lugar ocupan y cómo va a ser nuestro abordaje a la utilización de la tecnología. Martín. Dos comentarios. Hace 2 semanas hubo un conflicto muy importante en Conaprole, que estuvo a punto de llegar a un conflicto muy relevante. ¿Por qué? Porque introdujeron tecnología que Conaprole había resuelto que no iba a bajarle el salario a nadie. Pero esa tecnología lo que hacía era bajar la carga horaria en un área de la producción y iban a reutilizar ese personal para otras tareas. Lo que Pablo comentó. Y estuvo a punto de llegar a un conflicto grave por incorporar tecnología sin despedir a nadie, sin bajar salarios, etcétera. Se nos terminó el tiempo ya de este tema. Breve, seguimos. Yo no estoy... Cuando dije no soy ludista, y quiero aclarar, el movimiento ludista fue por las dudas, la primera reacción del movimiento obrero hace siglos a la aplicación de la tecnología para superexplotar a los trabajadores, y lo que hacían era romper las máquinas, porque después se dieron cuenta que eran los dueños de las máquinas y cómo la aplicaban el problema y no las máquinas, y ese es el asunto. O sea, creo que se viene en la sociedad, la aplicación tecnológica tiene que avanzar, tiene que ver en todos lados, pero tiene que haber una negociación y incorporar las perspectivas de todos, porque el mundo en el que estamos introduciendo la tecnología, por ejemplo, es el mundo en el que hay 800 millones de trabajo esclavo y millones de niños trabajando. Entonces, tenemos todas esas cosas que atender y que ver, y no se pueden tapar. Yo lo que digo es que tiene que ser negociado eso. El ejemplo de Pablo es bárbaro, no es lo que pasa en todos lados. Ojalá el ejemplo de Pablo se repitiera en los lugares donde eso no pasa. O sea, me parece que también cuando hablamos siempre de buenos ejemplos, claro, ¿cómo vamos a estar en contra de buenos ejemplos? Imposible estar en contra de buenos ejemplos. Pablo, te bajo un aplauso, parece. No, pero no sé por qué piensan de que un empresario va a hacer algo diferente. Porque lo hacen. Un empresario no, se pasa en el mundo, o sea, no es un empresario, son cosas que pasan. Yo la verdad no me da como Gabriel para hablar del mundo y decir, estoy con Uruguay y los problemas de Uruguay y la situación de Uruguay en este momento. Entonces, yo me parece de que es un instinto de conservación de parte de los empresarios
utilizar la tecnología para aumentar la productividad, que es la única manera de aumentar el sueldo a la gente. Ningún empresario quiere prescindir de nadie, porque si está allí y la relación es sana, vos lo valorás. A mí perder una persona porque no le puedo pagar, me duele muchísimo y la tecnología me ayuda a que eso no pase. Y eso es prácticamente el instinto de conservación de una empresa. No veo el riesgo de que todo lo demás... Pablo, en una empresa, mediana, donde conoces a todos les propongo los una cosa. empleados. Tenemos otro tema para la segunda parte. Da la impresión de que este es difícil de agotar. ¿Qué hacemos? Yo tengo dos temas, dos pastillas más importantes para decir. Hacemos una pausa y retomamos Seguimos con este mismo y después vemos qué hacemos con nuestro menú.